Un espacio más, un programa más de su programa Procesando la Información. Esta vez le traje un tema que ha sido muy comentado, una población que a veces no maneja la parte muy técnica del derecho con relación a la puesta en libertad. Bueno, en el día de hoy está saliendo de la cárcel ya definitivamente, o no definitiva, sino con la medida de arresto domiciliario el señor Juan Alexis Medina Sánchez. Recuerden que al principio de la semana, el juez del séptimo juzgado de la instrucción, el magistrado David Timoteo Peguero, pues varió la medida de coerción a ese imputado y a otros más. Ellos estaban guardando prisión por una denominada, un caso ya que le habían denominado el Ministerio Público como caso Pulpo, unos nombres que le ha puesto Jenny Berenice y Wilson Camacho ahí característicos, que eso no se había visto en el país, pero así las cosas. Y queremos puntualizar varios casos, específicamente lo que manda la norma procesal penal, porque esto ha traído muchos comentarios después del video que ustedes observen ese video donde el presidente Abinader y el expresidente Danilo Medina pues comparten de manera, pudiéramos decir, amistosa, parecen parecen amigos. Bueno, no voy a decir que sean enemigos, pero en la forma que se ven relajados y como todo preparado, un escenario. Muchos dicen que fue un escenario propicio donde se combinaron para juntarse, específicamente el presidente Abinader, que fue el que propició el encuentro. Pero hay otros que dicen que la hermana del presidente, la señora Abinader, pues fue la que sirvió de enlace, que esta vez no fue el expresidente Hipólito Mejía. Saben que Hipólito Mejía y Danilo Medina pues mantienen una larga amistad, y que Hipólito ha dicho que hace lo que tenga que hacer porque ellos son amigos. Así lo demostró. Recuerden lo que pasó en el 2016, cuando el hoy presidente era candidato, Danilo presidente, y entonces el expresidente Hipólito Mejía le visitó en varias ocasiones y habló muy bien de las llamadas visitas sorpresa que hacía Danilo Medina. Y hoy, por cierto, el presidente Abinader hace algo parecido a las visitas sorpresas, específicamente ya en estos tiempos que se van aproximando más los plazos electorales. O sea, ya a principio de año, estamos en septiembre, iniciando septiembre, ya al principio de año pues se eligen los candidatos. Ya la gente del PLD para el próximo mes de octubre estarán preseleccionando sus precandidatos hasta que abran el proceso electoral. Ya en la Fuerza del Pueblo hay un candidato definido, que es el doctor Leonel Fernández, y en el mismo PRM está el presidente Abinader. O sea que ya esos dos partidos están decididos. Pero vamos a lo de las conjeturas que la gente dice que si fue alguna negociación. Algunos dicen que la baja en la popularidad del presidente Abinader, que aunque todavía se mantiene unos números que pudiéramos decir bien, pero es natural que el poder desgasta y hay muchas situaciones realmente. El costo de la canasta familiar está por la nube, ha salido un poco de control quizá el gobierno. La seguridad ni hablar, porque hay una inseguridad agarrapante. La gente tiene temor hasta de pararse en un balcón. La parte de la migración, de esa migración ilegal que tenemos en el país, específicamente del vecino Haití, ya esto está desesperando a muchos compatriotas dominicanos, y todo eso son puntos que dicen gran parte de la población que el gobierno no ha podido
no ha podido tener resultados en esos campos, en esos ámbitos. Y que por eso dicen que está buscando un acercamiento con Danilo Medina y su familia para liberarlo, y que como Danilo Medina no le interesa, y cualquier dominicano debe saber que a él no le interesa realmente que el PLD pues alcance la presidencia en el año 2020, en el año 2024. Primero, los precandidatos del PLD, que son Abel Martínez, que es el que todo parece indicar que le lleva como un 70-30 a los que siguen detrás de él. Luego parece que está la señora Margarita Cedeño en segundo lugar, pero un poquito lejos de Abel. En un tercer lugar parece que está el Francisco Domínguez Brito, pero desinflado. Y por ahí mismo se ubican detrás de Francisco Domínguez Brito la ex diputada veterana Karen Ricardo, el mismo Luis de León, que fue el que tiene un movimiento llamado Fuerza Bochista, un hombre que dicen que es muy honesto, muy de la línea bochista de su partido, lo que pasó tantos años por ese gobierno y aparentemente salió limpio. Y también está la señora Marisa Ortiz, que fue ministra de Trabajo, es otra de la precandidata. Ya se habla de que el Danilato, dicen que donde llega el Danilato todo lo daña, pues está propiciando un acuerdo, ya lo confirmó Eury Cabral en un medio, que él está sirviendo de intermediario por el gobierno, o sea, por el PLD, para un acuerdo entre Francisco Domínguez Brito pues apoye a Margarita Cedeño, porque parece que tienen situaciones, el Danilato no quiere dejar pasar a Abel Martínez. Hay una psíquica venezolana, para los que siguen, les gusta esos asuntos de las cartas, de la astrología y demás, que presagió o está presagiando que el candidato en el PLD va a ser una hembra, pero que ella no es la que va a tener los votos, no es la que va a ganar, pero que la van a imponer. Y ya no hay que tener, por lo menos todo el que tiene dos dedos de frente sabe que Danilo va a hacer lo posible por imponer a Margarita, por hacer lo que hizo en el 2019, cuando impuso al Penco por encima de Leonel Fernández, que era el que a todas luces estaba para ganar ese proceso electoral. Ya vieron lo que hizo Danilo con el mismo Reinaldo Pared Pérez, el difunto Reinaldo Pared Pérez, su esposa de Reinaldo Pared, la señora Ingrid Mendoza, dijo algunas palabras muy fuertes, con dolor, de cómo a Reinaldo se le descubrió el cáncer y fue por la traición. No mencionó nombre, pero todo el mundo sabe que se refirió al Danilato, el mismo Danilo Medina, por la traición que le hizo, y no era para menos. Después que el presidente Fernández que gobernó Danilo, que ya quería seguir haciendo reelección, no obstante había dicho miles de veces que no lo iba a hacer, y que el que se reelegía, que era una reelección era como comerse un pulpo. Parece que él se lo comió varias veces, y cuando ya ve que no puede, por la misma Marcha Verde, los grupos, la sociedad organizada, no le daba el visto bueno, hasta que tuvo que desistir por presiones extranjeras. Lo lógico era que ahí pues apoyara a Reinaldo Pared, que fue una persona de una línea muy afín al Danilato, con un liderazgo muy fuerte en ese partido. Creo que era hasta, ¿cómo le puedo llamar? Hasta violar el principio, llevarlo a una convención, cuando todos debieron ponerse de acuerdo. Si Danilo no hubiese tenido esa mala fe, y llevar a Reinaldo, quizás hubiesen tenido a Reinaldo
vivo y coleando por ahí, aunque no hubiese ganado, pero el partido hubiese tenido otro desempeño, y me parece que hubiese ganado, porque en ese caso el presidente Fernández no iba a forzar lo que hizo, hacer un apoyo indirecto al presidente, unos acuerdos al hoy presidente Abinader, porque ya no tenía opción con lo que le hizo Danilo Medina. El fin es que ya todo parece indicar, bueno, antes de ese encuentro de San Cristóbal, Danilo Medina había dicho que no iba a hacer oposición, que no iba a seguir haciendo oposición al gobierno. Eso llamó mucho la atención y de repente se ven donde estaban juntos. Y luego de esa reunión de San Cristóbal han pasado algunas circunstancias que se han dado, donde de repente cambian la medida de coerción a los imputados del llamado caso Antipulpo, cuando el principal acusado es Juan Alexis Medina Sánchez. Ustedes observan, bueno, ya observaron el video donde están ellos hablando, y van a ver parte, vamos a poner esta parte donde está en el juicio, para que vean lo que le dijo a Wilson Camacho, el procurador el procurador adjunto que está al frente como director general de la pesca. La verdad, dice la Biblia, la verdad os hará libre, pero no bajo la mentira. No bajo la mentira. No bajo la mentira. Y yo le pregunto ahora, hay un adagio en la vida que dice: cuando te toques el látigo, sé cauto. Llegará un momento que tú serás espalda. Oye, cuando te toques el látigo, sé cauto. Tú también vas a ser Segundito. Como pudieron ver, miren las palabras que le dijo. O sea que fueron palabras fuertes, y no obstante el juez lo soltó. Parece que todo estaba preparado. El fin es que vámonos a la parte procesal para que la gente entienda. Que hubo acuerdo, yo no lo dudo que hubo acuerdo, pero el magistrado David Timoteo Peguero, si hubo acuerdo, lo manejó muy sabio, muy bien, porque habían realmente unas violaciones procesales que había cometido el Ministerio Público, en el caso la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Camacho. Ellos se habían excedido con el caso Antipulpo, habían dicho que ese era un caso brindado. Entonces, si era un caso brindado, ¿por qué pedir más de un año cuando la norma procesal inicia con 3 meses, 6 meses? Si es agravado, lo puede llevar a un año, y si piden prórroga, lo puede llevar a 1 año y 6 meses, como en el caso de la especie, pero ellos ya habían cumplido 21 meses, y el juez lógicamente se agarró de ahí, hicieron crítica y todo, pero lo hizo basado en la norma procesal. Ya la prisión preventiva se estaba convirtiendo en ilegal. Entonces, al señor Alexis Medina le impuso una garantía económica de unos 60 millones de pesos. Vamos a explicar aquí para que la gente sepa lo que es 60 millones de pesos. Es un 10%, porque hay dos tipos de prórroga, de garantía económica, que es una cuando el juez dice 60 millones de pesos o X cantidad bajo la modalidad simple. Ahí tiene que pagar los 60 millones. Eso casi no se lo han hecho a nadie. Pero cuando es bajo contrato, la gente no entiende. Cuando es bajo contrato es un 10%. Esta fue bajo contrato, es decir, que el señor Medina, que ya está saliendo hoy de prisión, lo que ha pagado, lo que debió haber pagado, en vez de 60 millones, como se ve, son 6 millones de pesos. Para el caso del imputado Fernando Rosa, que era director del Infotel, del FOMPER, uno de los funcionarios más cerca de entonces de Danilo Medina, pues fueron 30 millones de pesos. También, para que la gente no lo confunda, vienen siendo 3 millones de pesos. Y para el imputado o los imputados, tanto para José Dolores Santana como para Huáscar Carvajal Méndez Pineda,
seguro que pagaron, porque también estaban saliendo hoy de la cárcel. Ellos fueron condenados a 20 años, o sea, le cambiaron la medida a 20 millones de pesos bajo la modalidad de contrato, que en el fondo lo que están pagando son 2 millones de pesos. Y el magistrado pues adoptó la decisión, como le digo, basado en lo que establece el Código Procesal Penal. Ya ellos tenían 21 meses presos, habían sido condenados a 18 meses y se habían pedido prórroga. Digo, a 12 meses, que es lo máximo que establece el código, y el Ministerio Público, que es facultativo, había pedido prórroga y los jueces se la concedían, pero ya habían cedido y había una violación de derechos. Aquí particularmente hago una crítica, y es que no todo el mundo conoce de la parte jurídica, no es abogado. Entonces creo que es un engaño, una mentira de estarle diciendo a la población 60 millones de pesos. Explíquenlo, deben decirlo inclusive, modificar la ley de seguros de fianza para hacerla transparente, para que cualquier ciudadano lo pueda entender. Vamos a decir las cosas como son y no nos sigamos engañando. Y también hay que decir dónde va ese dinero. 6 millones de pesos a Alexis, 3 millones a Fernando Rosa, 2 millones a los imputados José Dolores Santana y Huáscar Bernabé Méndez Pineda. O sea, ellos son 4, 3, 7 y 3 son 11 millones que cayeron no a las arcas del Estado, sino, oigan bien, a la Procuraduría General de la República, entidades que no se auditan. Esa es la realidad de las cosas y hay que transparentar. Tenemos que hacer todo transparente, y la justicia, el Ministerio Público también debe ser transparente. Por consiguiente, no estamos de acuerdo en que eso se siga como escondiendo. Por eso le pedimos a nuestros suscriptores, a los que nos siguen en la plataforma, que hagan comentarios a ver qué ustedes opinan con relación a lo que les estoy explicando. Ahora nos vamos a la parte taxativa de lo que dice la norma procesal penal, de la manera más sucinta y clara posible, para que la población lo entienda, ya que la justicia no lo hace. Miren, la sección quinta del Código Procesal Penal, que habla sobre la extinción de la acción de la pena, específicamente el artículo 44, dice las causas de extinción. Dice que la acción penal se extingue de cuatro formas. Primero, por la muerte del imputado, o sea, de la persona que está presa o guardando prisión. Segundo, por la prescripción, es decir, cuando vencen los plazos, como es el caso de la especie, ya aquí se vencieron los plazos, incluso, como decimos en derecho, estaban ventajosamente vencidos. Tercero, por la amnistía. La amnistía es cuando un presidente, un ejemplo, el presidente Abinader, él tiene la facultad una vez al año, para el 24 de diciembre, 2 veces al año, 24 de diciembre o 31 de diciembre, de concederle la libertad a cualquier detenido preso. Eso se llama una amnistía, de una gracia que le dan. Bueno, yo le iba a mencionar 4, pero le voy a mencionar las 13 que especifica específicamente ese artículo. Y la número 4, que es el abandono de la acusación en las infracciones de acción privada. De la acción privada es cuando, un ejemplo, tenemos al caso del almirante Alburquerque Comprés. Si la familia del malogrado, del extinto, el apellido Duncan, el apellido no es Duncan el primero, sino, el apellido Duncan, el joven que fue malogrado por el general en la trifulca. Si ellos retiran si ellos hacen un desistimiento de las instancias privadas, pues ya el Ministerio Público lleva el caso
como acción pública, pero no hay esa obligatoriedad. Ya no va a haber resarcción económica y ya el caso se pone más débil. Y luego está el numeral 5, que es la revocación o desistimiento de la instancia privada cuando la acción pública depende de ella. Y también la número 6, por aplicación del criterio de oportunidad en la forma pues prevista en el mismo código, que eso lo puede hacer el juez y también lo puede hacer o pedir el Ministerio Público al juez. Y el séptimo es el vencimiento del plazo de la suspensión condicional del procedimiento penal. El octavo es por la muerte de la víctima, o sea, de la víctima o sea, de la persona que se haya sentido agraviada. También tenemos el 9, que es el resarcimiento integral del daño, o sea, que el que le haya provocado un daño a otro, pues ya lo haya resarcido económica o de la forma que fuera y se lo comunique al tribunal. Y entonces la número 10 de esas medidas o de esas acciones está la conciliación, que las partes, aunque no exista pago, pues se hayan puesto de acuerdo. Entonces, en el número 11 está el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Aquí encaja perfectamente donde el juez se basó. Ya él fue condenado a 12 meses, luego le aumentaron el plazo por un pedimento del Ministerio Público, hablando de que era complejo. No obstante, decían que era un caso brindado, podían resolverlo en 3 meses, entonces ya tenían 21. Si llegábamos al 9 de diciembre próximo con esa persona encerrada, iban a cumplir 3 años y ya era hasta un abuso procesal. Sean o no sean culpables, el Ministerio Público no se manejó bien. Entonces, el número 12, el vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado una acusación o requerimiento u otro requerimiento conclusivo, o sea, que el Ministerio Público tanto bla, 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 y que tenga un caso brindado, que tenga tantas páginas, y al final todo era bulto. Cuando iban a los tribunales no hacían nada. Y por último, la otra medida de ese artículo 44 está la 13, que es el pago del máximo previsto para la pena de la multa. O sea, que se le haya impuesto una multa y que la persona, en este caso el victimario, pues la haya pagado. Entonces, cuando nos vamos al artículo 45 de esa misma normativa, habla de la prescripción. Dice que la acción penal prescribe de dos formas. Primero, al vencimiento de un plazo que es igual al máximo de la pena en las infracciones sancionadas. Es decir, si a un imputado le colocan una medida de coerción de 1 año, pero lo que diga el código penal, no el procesal penal, sino el código penal, que viene siendo la base del código procesal, lo que establece un máximo de hasta 1 año la pena, pues ya ahí prescribe porque se da por concluido. Entonces está el número 2, que es el vencimiento del plazo de 1 año, que se trata de infracciones sancionadas con penas privativas de libertad o pena de arresto. Esos son los dos procedimientos que establece el 45. Y para completarle, pues nos vamos a lo que es el título 3 del mismo código, que habla del control de la duración del proceso, que debe tener muy pendiente el Ministerio Público, porque el juez como garantista que la normativa le obliga, pues se lo va a estar recordando al Ministerio Público. En ese sentido, el artículo 150 de la normativa habla del plazo para concluir la investigación, y es donde el Ministerio Público está obligado pues a concluir el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento respectivo o disponer del archivo en un plazo máximo de 3 meses. En este caso, el Ministerio Público lamentablemente no lo está llevando. No sé, y no creo que sea falta de preparación,
porque tienen buenos fiscales. Ahí está la misma Jenny Berenice, Wilson Camacho, Mirna Ortiz. No sé realmente si es que se están llevando muy del populismo y esa cosa, porque preparación hay. Entonces, en ese sentido, el artículo 151 habla de la perentoriedad. Eso es lo que quiere decir que ya ha vencido el plazo de la investigación. Si el Ministerio Público no acusa, no dispone del archivo definitivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez pues no tiene otra cosa que de oficio a solicitud de la parte, o sea de la víctima, pues intima al superior inmediato, que es al Ministerio Público, para que formule su requerimiento en un plazo de 10 días. Si este no lo cumple, el juez lo que va a decir: no tengo nada que hacer con esta persona aquí encerrado, porque tengo los artículos 68 y 69 de la Constitución sobre la parte de la regulación del debido proceso, más otros articulados como el artículo 39 de la dignidad de las personas, el mismo artículo 7 de la Constitución, que especifica de manera taxativa lo que es el Estado Social Democrático de Derecho. Ya nos vamos a ir al libro quinto, que tiene que ver con las medidas de coerción que manda o que estipula el mismo Código Procesal Penal. Y entonces en el título primero de las normas generales está el principio general, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Y me dice que las medidas de coerción pues tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas pues mediante resolución judicial motivada y escrita por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el proceso. Es decir, que aquí tiene que ver mucho con los arraigos. ¿Qué son los arraigos? Que el imputado pues demuestre si no ha matado a alguien, porque si es que ha quitado la vida a alguna persona, sea en las circunstancias que fuere, o específicamente si es no asesinato, si no homicidio, sino asesinato, que ya ahí las cosas se le complican. Pero si es homicidio por una defensa propia, también puede gozar de lo que especifica pues ese principio general del artículo 222. Entonces, en la medida de coerción que especifica el artículo 226, dice que la prisión es la excepción y que la libertad es la regla. Y en ese sentido es el artículo que más mencionamos o que más manejamos los abogados, los fiscales y demás, porque tiene que ver con las medidas. Son 7 medidas que tiene el artículo y la última es la que habla de la prisión. Al señor Alexis Medina le pusieron 6 medidas, o sea que no fue que lo liberaron así, aunque en su casa ya es muy distinto que estar en una cárcel encerrado, pero él tiene algunas medidas, como la primera que establece el 226, que es la presentación de una garantía económica suficiente. El juez, ya le dije lo que es el engaño, le puso una garantía económica de 60 millones de pesos, que al final lo que ha pagado son 6 millones. Pero esas fueron una de las medidas. Otra de las medidas que le impuso fue la número 2 del mismo 226, que es la prohibición de salir del país sin autorización de un juez. La tercera, la obligación de someterse a cuidado de vigilancia durante esté en el hogar, o sea que pueden irlo a visitar en cualquier momento para constatar que esté ahí. En la número 4, que es la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe. La número 5, que es la colocación de localizadores electrónicos para ubicarlo. Dicen que el mismo Alexis Medina, en los gobiernos de su hermano, era el que trajo o contrató esa empresa en el país, porque es una empresa privada. Y la número 6, que es el arresto domiciliario. Él tiene esas 6 medidas. El arresto domiciliario en su propio domicilio. Esa es la que está viviendo. La última, que es la número 7, como le digo, es la prisión, que es la excepción. Esa fue la que le impusieron, que este pueblo estábamos esperando
que el Ministerio Público pidiera no más de 6 meses. Entendíamos, lo que conocemos un poquito de esto, que bastaba con 3 meses, mucho más cuando el Ministerio Público dice que el caso estaba brindado. O sea que lo que hacen a veces es engañar a la población cuando no conocen de estos asuntos. Y el objetivo de este espacio, de este programa, como hablamos de procesar la información, aquí lo detallamos para que las personas pues lo entiendan y no se dejen confundir de las mismas autoridades que no explican porque no les interesa. Lo que les gustan es fomentar por el morbo. Aquí no, aquí explicamos con objetividad en su espacio procesando la información. Por último, vamos a hablarle de 3 artículos para cerrarle en 4 artículos específicamente. En el primero de los 4 es el 239, que es la revisión obligatoria de la prisión preventiva. Cada 3 meses, pues sin perjuicio de aquellas oportunidades que dispone expresamente el juez, se debe de conocer la medida de cada imputado. El 240 de ese mismo artículo habla del pedido a revisión del imputado. Cuando el imputado y su defensor o su abogado pues pueden provocar la revisión de la prisión preventiva que haya sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. Pues la audiencia prevista en el artículo anterior, es decir, en el 239, se lleva a cabo dentro de las 48 horas siguientes de hacer solicitud. Le notifican al Ministerio Público, que es el acusador, y si hubiese víctima civil o parte civil constituida, también tienen que avisar. Ellos se presentan y se hacen los debates y el juez pues toma la decisión. Está el 241, por último, que es el cese de la prisión preventiva. Escúchelo bien. La prisión preventiva finaliza por 4 circunstancias. Primero, porque aparezcan en el proceso nuevos elementos que demuestren que no ocurren las razones que la motivaron o que tomen conveniente o que tornen conveniente su sucesión por otra medida. O sea que puede ser cambiada en cualquier momento dentro de las medidas previstas en el 226. Y segundo, la duración, si la duración supera o supera o equivalga a garantía mínima de la pena imponible, aquí se considera incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o la libertad condicional. Ya le hablábamos que era una facultad de la libertad condicional y del perdón judicial, que lo puede hacer el presidente de la República los 24 de diciembre o los 31 del mismo mes. Y la tercera, que es la duración, su duración es cuando excede de los meses. Esta fue otra de las motivaciones de la que el juez se valió para mandarlo a su casa. Por eso ustedes no ven extraño, no extrañan que el Ministerio Público no haya hablado, hasta la fecha no ha hablado que va a apelar la decisión del magistrado.